Vamos a continuar con el tema de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Aplicaremos criterios de diferenciación para determinar los intervalos de crecimiento, decrecimiento, puntos extremos, máximos y mínimos, intervalos de concavidad y puntos de inflexión para finalizar con el trazado del gráfico. Bien, veamos este siguiente ejemplo. Vamos inicialmente a determinar los números críticos y posibles puntos de inflexión. Determinamos los números críticos y posibles puntos de inflexión inicialmente, puesto que de esa forma realizamos el proceso de diferenciación de una vez. Entonces, vamos a determinar los números críticos. Y definimos a los números críticos como los valores donde la primera derivada se hace cero o donde la primera derivada no existe o no está definida, pero siendo que esta es una función polinómica. Entonces, los números críticos van a ser los valores que hacen cero la primera derivada. Entonces, determinamos la primera derivada, x a la 4 menos 4x al cuadrado. Aquí el 5 pasa a multiplicar, se divide entre 5, me queda x, le restamos una unidad al exponente, nos queda en 4. Aquí 3 por 4 es 12, entre 3 es 4, y le restamos una unidad al exponente, 4x cuadrado. Igualamos a 0 la primera derivada y luego resolvemos o despejamos para x. En este caso tenemos un factor común que es x al cuadrado, y eso va a ser factor de x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4 puede factorizarse como x más 2 por x menos 2. Este primer factor hace 0 cuando x es igual a 0. El siguiente factor se hace 0 cuando x es igual a menos 2. Este otro cuando x es igual a 2. Ordenados, tal como aparecen en la recta numérica. Estos serían los números críticos. Ahora vamos a determinar los posibles puntos de inflexión.
y definimos los posibles puntos de inflexión como los valores donde la segunda derivada se hace cero o donde la segunda derivada no existe. Nuevamente, siendo esta una función polinómica, entonces solo habrán valores que hacen cero la segunda derivada. Segunda derivada en este caso es 4x al cubo menos 8x. Para determinar estos valores que hacen cero la segunda derivada, vamos a igualarla a cero y luego resolver para x. Factor común, 4x, factor de x cuadrado menos 2. Si consideramos la expresión dentro del paréntesis como una diferencia de cuadrados, esto puede factorizarse como x más raíz de 2 por x menos raíz de 2. Este primer factor se hace cero cuando x es igual a 0. El siguiente cuando x es menos raíz de 2. Y el tercero cuando x es igual a raíz de 2. Son los posibles puntos de inflexión en el orden en que aparecen en la recta numérica. Son menos raíz de 2, 0 y raíz de 2. Bien, ahora vamos a determinar los intervalos donde la función es creciente, donde la función es decreciente y los puntos máximos y mínimos de la gráfica. Vamos a ubicar en la primera fila de nuestro cuadro resumen los números críticos. Establecimos que los números críticos dividen a la recta numérica en intervalos. Y es en estos intervalos que realizaremos pruebas en la primera derivada para determinar, dependiendo del signo de las evaluaciones, si la función es creciente o decreciente en este intervalo. Entonces los intervalos van desde menos infinito hasta menos 2, de menos 2 a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Vamos a determinar valores de prueba. Y estos valores de prueba son números que se encuentran contenidos dentro del intervalo. Para el primer intervalo, emplearíamos menos 3. Para el segundo intervalo, menos 1. Para el tercer intervalo, 1. Y para el cuarto intervalo, 3. Ahora, estos valores de prueba van a ser evaluados en la primera derivada, en lo que denominamos prueba de la primera derivada.
Al evaluar estos valores de prueba en la primera derivada, dependiendo del resultado o del signo, perdón, del resultado, vamos a clasificar a la función como creciente o decreciente en ese intervalo. Aquí tenemos menos 3 a la 4 es 81 y luego 3 al cuadrado es 9 por menos 4 menos 36, 81 menos 36 me va a dar como resultado un número positivo. Recuerde que lo que nos interesa es el signo de la derivada. La definición establece que dependiendo del signo de la derivada, la clasificaremos a la función como creciente o decreciente en un intervalo. Si sustituimos menos 1 a la 4 es 1, y aquí tendríamos menos 1 al cuadrado es 1 por menos 4, menos 4. 1 menos 4 nos da como resultado un número negativo. Luego sustituimos 1, y como 1 es el mismo valor numérico del anterior y ambos están elevados a exponente par, entonces el resultado sería el mismo, es decir, un número negativo. Sustituimos 3. 3 elevado a la 4 es 81, y aquí 3 al cuadrado es 9, por menos 4, 36, 81 menos 36 me da como resultado un número positivo. Entonces, en este primer intervalo, el signo de la derivada es positivo. En el siguiente intervalo, el signo de la derivada es negativo. En el siguiente intervalo es negativo. Y en el cuarto intervalo, el signo de la derivada es positivo. Entonces, donde la primera derivada es positiva, la función es creciente. Donde la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Tenemos dos intervalos continuos donde la función decrece, y en el cuarto intervalo la función nuevamente crece. También vimos que empleando el criterio de la segunda derivada, podríamos determinar si una función tiene un punto máximo o mínimo en un determinado número crítico. Entonces vamos a evaluar
nuestros números críticos en la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada establece que si al evaluar un número crítico en la segunda derivada y el resultado es un número positivo, entonces en ese número crítico tendríamos un punto mínimo. Y si al evaluar un número crítico en la segunda derivada, el signo del resultado es un número negativo, entonces la función tiene un punto máximo en ese número crítico. Entonces vamos a evaluar los números críticos, menos 2, 0 y 2. Si sustituimos menos 2 al cubo es menos 8 por 4 es 32, y menos 8 por menos 2 es más 16. Menos 32 más 16 nos da como resultado un número negativo. Es decir, en el número crítico menos 2 tenemos un punto máximo. Ahora, ¿por qué sabemos que en este número crítico menos 2 hay un punto máximo? Recuerde que la segunda derivada nos sirve para determinar la concavidad. Donde la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Si en el intervalo donde se encuentra el número crítico menos 2, la función es cóncava hacia abajo, lo único que podría suceder es un punto máximo. Si evaluamos el número crítico 0, vemos que el resultado es 0. El criterio de la segunda derivada, recuerde que solo establece si la segunda derivada es positiva, es un punto mínimo, y si es negativa, es un punto máximo. El criterio de la segunda derivada no establece cuando no es ni positivo o negativo, como es el caso de 0. Entonces, si sustituimos el siguiente número crítico, 2, 2 al cubo es 8, por 4, 32, y 32 menos 16 nos da como resultado un número positivo. Es decir, en el número crítico 2 hay un punto mínimo, porque aquí en este intervalo la función es cóncava hacia arriba. Si la función es cóncava hacia arriba, lo único que puede formarse es un punto mínimo. Veamos los criterios de la primera derivada para hacer una comparación. Vamos a utilizar nuestra línea guía y vemos que antes de menos 2, la derivada es positiva, es decir, la función es creciente. Y vemos que después de menos 2 la función es decreciente hasta 0,
Y de 0 a 2 también es decreciente. Es decir, que la función es decreciente desde -2 hasta 2. Y luego en el intervalo de 2 a más infinito, la función es nuevamente creciente. Entonces, tanto por el criterio de la primera derivada, podemos ver claramente que en -2 tenemos un punto máximo, pues antes de 2 la función es creciente y después de 2 es decreciente, es decir, la primera derivada es positiva justo antes de -2 y negativa justo después de -2. Adicionalmente, podemos ver con nuestros, nuestro auxiliar, que son estas líneas guía, vemos que aquí hay un pico, es decir, ahí hay un punto máximo. Y en el caso de 2, vemos que hay un pico invertido, es decir, aquí hay un punto mínimo. Entonces, ahora vamos a calcular los valores de y, tanto del punto máximo como del punto mínimo, puesto que lo que hemos identificado es el valor de x donde suceden estos puntos máximos y mínimos. Entonces vamos a sustituir estos números críticos donde suceden los puntos máximos y mínimos en la función original. Entonces sustituimos el número crítico -2 -2 elevado a la 5 nos daría -32. Entonces tendríamos -32 quintos. Y luego
Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8 por menos 4 es positivo 32 tercios. Entonces tenemos menos 32 quintos más 32 tercios. Entonces vamos a tener que determinar un común denominador para ambos y en este caso sería quinceavos. En 32 quintos, si dividimos a 15 entre 5, eso me da 3. Y 3 por 32 me da 96. Es decir, aquí tengo negativo 96 quinceavos. Y en 32 tercios tendríamos 15 entre 3, que es 5, y 5 por 32 es 160 quinceavos. Entonces tenemos menos 96 quinceavos más 160 quinceavos. Eso nos da 64 quinceavos. Ahora bien, esto podemos expresarlo perfectamente en cifras decimales. Es decir, 64 quinceavos es aproximadamente 4.26. Ahora vamos a determinar el punto mínimo. Sabemos que el punto mínimo sucede en el número crítico 2. Y como es el mismo valor numérico, solo que con diferentes signos y al estar elevado a potencias impares. Entonces el resultado va a ser igual al valor numérico del resultado anterior, solo que con diferente signo. Es decir, serían menos 64 quinceavos, es decir, aproximadamente menos 4.26. Entonces, el punto máximo
sucede en -2 con 4.26 y el punto mínimo sucede en 2 con -4.26. Bien, ahora vamos a determinar los intervalos donde la función es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba, así como los puntos de inflexión. Bien, entonces vamos a ubicar nuestros posibles puntos de inflexión en la primera línea de nuestro cuadro resumen. Los posibles puntos de inflexión nos dividirán a la recta numérica en intervalos. Y es en estos intervalos que realizaremos la prueba en la segunda derivada para determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en estos intervalos. Entonces los intervalos quedan conformados desde menos infinito hasta menos raíz de 2. Desde menos raíz de 2 hasta ser de 0 hasta raíz de 2 y de raíz de 2 hasta más infinito. Vamos a necesitar valores de prueba que se encuentren dentro de cada uno de estos intervalos. Entonces, menos raíz de 2 es aproximadamente menos 1.41. Entonces, un valor entre menos infinito y menos 1.41 podría ser menos 2. Entre menos 1.41 y 0, menos 1. Entre 0 y 1.41, 1. Y entre 1 y más infinito, 2. Ahora vamos a evaluar estos valores de prueba en la segunda derivada. Y dependiendo del signo del resultado, clasificaremos la concavidad como cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo.
Si evaluamos menos 2 en la segunda derivada, menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8 por 4 es menos 32. Y aquí tendríamos menos 8 por menos 2, que es más 16, menos 32 más 16, que va a dar como resultado un número negativo. Recuerde, cuando realizamos pruebas en las derivadas, lo que nos interesa es el signo del resultado. Si evaluamos menos 1 al cubo es menos 1 por 4 es menos 4. Y menos 8 por menos 1, 8 positivo, menos 4 más 8, le daría como resultado un número positivo. Sustituimos 1. Aquí es 4, 4 menos 8, le da como resultado un número negativo. Y en el caso de 2, 2 al cubo es 8, por 4, 32. 32 menos 16 nos da como resultado un número positivo. Negativo, positivo, negativo y positivo. Bien, entonces, de acuerdo a nuestras definiciones, en los intervalos donde la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Donde la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. En el siguiente intervalo la función es cóncava hacia abajo. Y en el último intervalo la función es cóncava hacia arriba. Y cuando nos ubicamos aquí en los posibles puntos de inflexión, vemos que hay cambio de concavidad en cada uno de los posibles puntos de inflexión, que ahora se vuelven puntos de inflexión, puesto que hay cambio de concavidad. Entonces vamos a determinar los puntos de inflexión. Que básicamente vamos a determinar el valor de y de estos puntos de inflexión, porque los valores de x de los puntos de inflexión son los que hasta antes de realizar esta prueba se denominaban posibles puntos de inflexión.
Vamos a dar la respuesta en decimales. En este caso, si evaluamos menos raíz de 2 en la función original, el valor de y sería 2.63. Si evaluamos 0, y vale 0. Y en el caso de raíz de 2, como es básicamente el mismo valor numérico que menos raíz de 2, solo que con diferentes signos, y además está elevado a exponentes impares, el resultado va a ser el mismo valor numérico que cuando se evaluó menos raíz de 2, solo que el resultado tendrá diferentes signos, es decir, negativo 2.63 aproximadamente. Bien, entonces los puntos de inflexión, bueno, aquí ya se establece que se escriban todos los puntos de inflexión. Entonces, los puntos de inflexión son menos raíz de 2 con 2.63, 0,0 y raíz de 2 con negativo 2.63.